Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al epidemiólogo y salubrista, el doctor Carlos Félix Cuello. Muchísimas gracias por el honor. Bien, estamos aquí. Tenía mucho que no me invitaba a tu programa. Claro, a usted hay que invitarlo en una coyuntura importante como esta para precisamente hablar del sistema sanitario a raíz de los efectos catastróficos originados por las torrenciales lluvias hace una semana. Hay una situación sanitaria en la República Dominicana y queremos ver desde la perspectiva epidemiológica y salubrista cuáles son las desencadenantes que puede desarrollar una situación como esta. Bueno, este evento meteorológico encontró el país en una epidemia de dengue, en un momento activo de esa epidemia. Eso implica una complicación en el proceso sanitario y epidemiológico en que vive el país. Además de la epidemia de dengue, también encontró al país con un brote de cólera en una zona del país, principalmente en el suroeste, de la República Dominicana, en Barahona, en Bauruco y la Ciénaga. Eso era de preocupación y este tipo de fenómenos que generan inundaciones crean una serie de consecuencias epidemiológicas sanitarias que todavía empeora el cuadro de salud de la República Dominicana, porque esto genera dificultad con agua potable, genera enfermedades, aumenta las enfermedades respiratorias, las enfermedades que tienen que ver con la contaminación del agua, como son las enfermedades diarreicas, las enfermedades de no potabilización del agua, las leptospiras, el cólera, enfermedades como la hepatitis aguda, el tétano. Son una serie de enfermedades que se disparan cuando se presentan estos cuadros. Amén de que la mortalidad que se presenta en el país, las condiciones de vida en que vive la mayoría de la población dominicana, en áreas de los cauces de los ríos, en condiciones de hacinamiento muy, muy lamentables. Todo esto genera un cuadro clínico, sanitario, epidemiológico preocupante. Porque ya ustedes ven que esto, si bien es cierto que se presenta año tras año, en este momento el cúmulo de agua que se presentó fue muy significativo, porque llegó hasta los 400 milímetros en algunos lugares, principalmente en la capital y en Polo, en la parte suroeste del país. Y eso generó todos esos niveles de inundaciones, daño también a nivel de la agricultura, muy, muy significativa. Y esto es importante, a nivel también de los hospitales, generó inundaciones de más de 50 centros de salud de carácter de importancia, que incluye la dificultad para la operatividad normal previo al evento meteorológico que se presentó, porque paran los servicios de salud en muchos lugares del país. Y entonces, porque eso va a destapar lo que realmente existía o existe desde el punto de vista de la estructuración de los edificios, de los hospitales, de los centros de salud, que no se construyen muy bien, pero que solo se evidencia cuando se presentan este tipo de agua, empiezan entonces las infiltraciones. Y en lugares del país incluso que hay servicios de terceros niveles, te paran los servicios, desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista de las emergencias, de los ingresos a nivel de las salas. Y eso es un episodio sanitario, epidemiológico, tétrico que vivimos ahora mismo en República Dominicana. Los casos del dengue empiezan a reactivarse. Hoy mismo me informaron de un aumento de casos en el área de Mano Guayabo. Una familia tiene 4 miembros que tiene desde el día de alrededor de 4 días ya que empezó a manifestarse los cuadros del dengue, tiene 2 ingresados. Y es preocupante porque se empiezan a presentar ya las manifestaciones de estos problemas que generan las aguas. En ese sentido, ¿cuáles son las principales vulnerabilidades que refleja el ambiente actualmente? Ausencia de agua potable, hacinamiento de la población, destrucción de las viviendas, la posibilidad de aumentar las enfermedades de la leptospira con la cantidad de animales que se mueren, que van a los cauces de los ríos, la posibilidad de aumento del tétano como consecuencia de la acumulación de agua sucia, la gente se baña en esas aguas, se producen alguna erosión en alguna parte del organismo y eso es susceptible para que pueda penetrar este microorganismo que produce el tétano y eso son parte de las consecuencias desde el punto de vista sanitario y epidemiológico. ¿Cuál es el mayor accionante, la acción que puede ser más certera
en términos sanitarios en estos momentos de estas vulnerabilidades? Tú sabes que nosotros tenemos un sistema de salud que no es nacional, que no ocupa todo el territorio de República Dominicana, porque su estructura está hecha sobre la base de un esquema localizado de provincia, no de base de un esquema de una estrategia de atención primaria de salud, que es quien cubre todo el territorio desde el punto de vista comunitario. Nosotros tenemos un sistema de salud que opera más en ciudades que en la localidad en términos generales. Y dentro de la ciudad tampoco llega a todas las comunidades. Eso tiene una limitante. Para tú, en un momento como esto, de una vulnerabilidad tanto desde el punto de vista de este fenómeno, poder cubrir y darle una respuesta rápida al problema sanitario. Pasado la situación del elemento de lo que se nos ha presentado, entonces el sistema lo que tiene la posibilidad es de ver cómo puede llegar a algunos lugares para poder atender, por ejemplo, en algunos centros médicos con capacidad de brindarle coloración del agua, alguna agua potable que se pueda llegar a determinado tipo de comunidades, ayudar con la limpieza de las casas que se producen para ir disminuyendo la posibilidad de acumulaciones de lodo, de una serie de baches que se presentan en esos lugares. Y lo más importante de esto es disponerle de agua potable a las casas, porque es el medio a través del cual se pueden aumentar de manera significativa los casos vinculados a este tipo de problemas. Hay una limitante en ese sentido en República Dominicana, porque el sistema de salud no ayuda. La forma en que tenemos estructurado el sistema de salud no ayuda, porque es muy limitado su posibilidad de alcance. Y la estructura sanitaria que tenemos a nivel nacional tampoco ayuda, porque es muy limitada. Ahora mismo incluso este fenómeno lo que ha hecho es que ha disminuido la capacidad de brindar servicios a la población principalmente vulnerable, a la población que está ubicada en esos lugares lejanos, que no son urbanos, que a veces están vinculados prácticamente a una relación muy cercana a nivel rural, que eso tiene más dificultad para acceder porque hubo un aumento, incluso hubo un cauce de río que hacían tiempo que no bajaba y ahora bajaron con este fenómeno. Eso crea mayores dificultades con relación a poder la persona ir reponerse rápido con los efectos que se han presentado a nivel de los hogares, y eso crea más dificultad para tú poder llegar a los centros y poder abastecerlo. Incluso hay lugares que usted está viendo que el gobierno tiene que utilizar algunos helicópteros para poder llevarle algún tipo de ayuda, porque por carretera no puede, porque ya hasta se han destruido. Entonces, eso es parte de la limitante. Entonces, la preocupación aquí es la disponibilidad de agua potable, porque hubo alrededor de más de 50 acueductos que tuvieron dificultades, se dañaron, y eso genera mucha dificultad en un país donde la disponibilidad de agua potable es muy limitada. Entonces, ahí es donde está el mayor elemento de dificultad en el país para reactivarse. ¿Colocan estos asuntos sanitarios provocados por fenómenos fortuitos como estos, el sistema epidemiológico en una situación de emergencia o bajo control de la situación para mitigar los efectos que se puedan producir? Es una buena pregunta. Yo creo que coloca al sistema de salud en un estado de emergencia, no solo al sistema de vigilancia epidemiológica, porque hay que poner el país en capacidad sanitaria para dar respuesta a las consecuencias de este problema. Aquí no solo uno va ahora a enfrentar la epidemia del dengue y el problema de la epidemia de cólera que empezó en Bauruco y la Ciénaga, para ya la tenemos en varios barrios de la provincia de Barahona ya. Y con este fenómeno entonces empieza a reactivarse otra vez el aumento de los casos de dengue. Y eso es preocupante, más alrededor de los 50 centros de salud que se han desplomado y que han tenido elementos de dificultad con esta agua. Eso pone al sistema de vigilancia y de salud en una situación delicada, porque te disminuye la capacidad operativa de los centros de salud. Y el gobierno tiene que tratar de llegar a todos esos lugares, porque no lo tenía antes. Antes estaban funcionando, ahora dejan de funcionar. Eso ya es un mayor más problemático. Ubica el sistema de salud en la capacidad de poder enfrentar los posibles aumentos de los casos de leptospira, posible aumento de los casos de cólera, aumento del tétano, alguna enfermedad respiratoria. Entonces, eso tiene que activar el sistema de salud y el sistema de vigilancia. Entonces, eso son mayores dificultades y mayores problemas para el sistema de salud. ¿Cómo se está manifestando el dengue? ¿Cuál es la estadística numérica que tenemos actualmente, el comportamiento? Mira, aquí hay una limitante en el sistema de vigilancia para ofrecer los datos. Si tú te vas al portal, por ejemplo, de la Dirección de Epidemiología, nosotros en epidemiología tenemos 52 semanas. Se miden los reportes de cada semana. Debe entregarse cada semana a la población la información con relación a todas las enfermedades que tienen reportes de vigilancia obligatoria. Nosotros estamos
en el portal estamos en la semana 42, es que se ha llevado la información. Y en la rueda de prensa que se dan algunas informaciones que tienen casos por encima de las semanas actuales. La semana que tenemos nosotros es la 47, pero los datos están registrados hasta la 42. Hay su registro ahí de un mes de reporte de los casos. Los casos están, los hospitales están llenos de dengue ahora. No, las autoridades han informado en los últimos datos que eran alrededor de 19.000 casos que habían de dengue reportados antes de la semana pasada presentarse este fenómeno y que habían alrededor de 19 muertos de dengue. Son datos que no responden a la realidad, son datos muy disminuidos porque aquí van mucho más de 60.000 casos de dengue en República Dominicana. Aquí van mucho más de 40, 50 casos de defunción en República Dominicana. Pero esos son los casos que ellos ofrecen de manera oficial, porque aquí hay un comportamiento y un procedimiento que utilizan las autoridades en cada hospital con capacidad de tercer nivel y de diagnosticar dengue. Hay un comité de mortalidad, eso evalúan la mortalidad, diagnostican la mortalidad, pero esa mortalidad tiene que ser ratificada o evaluada por otro mecanismo de evaluación de la mortalidad. Y lo que se detecta como dengue en un hospital, ese mecanismo a veces te lo modifica. En vez de dengue que fue diagnosticado, te le pone otro tipo de diagnóstico, creando un elemento entonces de enfrentamiento intelectual con el médico que diagnosticó el caso a nivel del centro de salud, con la comisión que evalúa el caso. Y eso genera un problema de credibilidad de la data que presentan las autoridades, porque te niegan a veces los diagnósticos que hace el hospital, te lo niegan y te ponen otro diagnóstico. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo y salubrista. Que por fin ya las autoridades lo asumieron, lo asimilaron, que sí, que hay brote de cólera. Reportaron 16 casos de cólera. Esos cóleras están ahí, ahora se están diseminando en algunos barrios de Barahona. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el epidemiólogo y salubrista, el doctor Carlos Félix Cuello. El comportamiento del cólera, ¿cómo está, doctor? ¿Cuáles son los números que tenemos? El cólera está todavía activo a partir del brote que se denunció en el suroeste del país. Que por fin ya las autoridades lo asumieron, lo asimilaron, que sí, que hay brote de cólera. Que en principio decían que no, que era enfermedad diarreica producida por ameba, por shigella. Pero ya por lo menos ya admitieron que reportaron 16 casos de cólera. Esos cóleras están ahí, ahora se están diseminando en algunos barrios de Barahona. Y la preocupación es que no es muy casual. El cólera no tiene una tendencia mucho a nivel de niños infantiles, sino a nivel de adultos, porque es raro a nivel infantil. Ahora hay preocupación porque en Barahona se está produciendo mucho cólera en la etapa de los niños, en la etapa infantil. Y en el Jaime Mota hay varios niños ingresados con esta enfermedad. O sea, hay alrededor de unos 10 pacientes que tienen cólera que están ingresados en el Jaime Mota, y eso es preocupante. No está tan activo como estaba en el inicio de la actividad de la enfermedad, pero está en los barrios que se informó, que se está expandiendo, y eso es una preocupación porque el cólera es una enfermedad de la pobreza. El cólera nada más existe en los países donde las condiciones de hacinamiento, de insalubridad, de niveles de pobreza están presentes, falta de agua potable están presentes, y entonces poca educación, la necesidad de lavarse la mano de manera frecuente, preparación de los alimentos de manera adecuada. Entonces son caldos de cultivo que permiten que esta bacteria pueda generar brotes de época en época en países que tienen todas las condiciones, en algunas áreas, para que se produzca ese tipo de enfermedad, como es la República Dominicana. A pesar de que es una enfermedad que tiene muchos brotes, es fácil de tú controlarla, porque tiene tratamiento clínico y también hay metodología epidemiológica que tú también puedes bloquear, identificar, y tiene tratamiento médico también. O sea que es fácil de tú enfrentar el bloque. Obviamente
Eso está vinculado a tú resolver los problemas que generan el brote, que son la disponibilidad de agua potable a nivel en cualquier área. Ese es uno de los problemas que hay en República Dominicana, que en buena parte del país la disponibilidad de agua potable es muy escasa y cuando hay, no tiene la capacidad de cloración suficiente y necesaria como para que sea potable y no genere enfermedades gastrointestinales. Y también la compra masiva que hace la gente en el país de agua a través de esos tanques, camiones que venden agua en cualquier lugar del país, sin ningún tipo de control sanitario, porque usted hace una prueba microbiológica de esas aguas y todas están contaminadas y la gente se la toma porque no tiene otra perspectiva, cocina también con ese tipo de agua. Entonces, esas son una de las condiciones que permiten que se desarrolle enfermedades como el cólera, que cualquier tipo de país, este es un país que dice que tiene una economía de crecimiento medio, no debería tener tantas condiciones así de miseria tan evidente, pero eso es lo que hay en la República Dominicana. Doctor, por otra parte, en el ámbito internacional ha surgido un elemento preocupante. El COVID-19 vino desde China, ahora se habla de un brote de neumonía y que pone los pelos de punta a nivel internacional y los prolegómenos que se están auditando acerca de la situación sanitaria internacional tiene en vigilancia a los países. ¿Qué usted cree sobre todo esto y cuál es la perspectiva en términos sanitarios de esta situación en China actualmente? Mira, eso hay que tomarlo con mucho cuidado, esas informaciones, porque así se presentó el problema de la COVID, como tú dices, vinculado a China, y ese fue un enfrentamiento político de intereses económicos entre China y los Estados Unidos. Y no se demostró que fue China donde empezó a desarrollarse esa enfermedad. Se demostró que primero en Estados Unidos hubo casos de la COVID antes de que China se presentaran los casos. Y eso incluso se presentaron comisiones por parte de la OMS, se investigó en Estados Unidos y en China, y el problema de donde se inicia el problema no ha sido científicamente demostrado, porque hay países que tenían primero casos de donde se presentó el primer caso en diciembre del 2019 en China. De manera que haya mucho interés. Ahora hay un problema de información de la OMS sobre una supuesta neumonía, que eso está también en cuestionamiento. Porque estamos en una época en que en países como China, en Europa, en muchas partes de Occidente se presentan enfermedades respiratorias agudas que generan mucha neumonía, y esos son de reporte de carácter obligatorio que todos los países tienen que, por un problema de integración de la OMS, brindar la información de cualquier tipo de enfermedades que tenga que ser notificado de manera obligatoria. Entonces, no solo en China, en Estados Unidos están las enfermedades respiratorias ahora de notificación obligatoria que hay que hacer y están aumentando. Entonces, esas informaciones hay que cogerlas con mucha orejiza, porque están vinculadas a una serie de intereses. Si tú entras a los portales, por ejemplo, de China, tú no encuentras alerta epidemiológica con relación a una enfermedad de preocupación epidemiológica en China. Y los chinos no juegan. Cuando hay una enfermedad, si ellos tienen que cerrar un área que tenga más de 60 millones y 70, como lo hicieron con la COVID, ellos lo cierran, porque el problema de China no es económico, es el modelo de salud de China. Y lo demostraron en Hubei y Wuhan cuando se presentó al inicio de todos estos casos en China. Contrario a otros países que en vez de hacer un cerco epidemiológico o adoptar medidas, se cuidan para no paralizar el aparato económico. En China es diferente a eso. De manera que si en China se presenta una enfermedad respiratoria de carácter que complica el problema sanitario nacional e internacional, los primeros que adoptan su medida epidemiológica son ellos. Y tú entras a cualquier portal de China y no hay ninguna información vinculada a lo que están informando, que en China hay un problema de una enfermedad respiratoria, una neumonía que puede tener repercusión internacional con relación a la COVID. Eso no se registra en China. Eso nada más yo lo he visto eso en algunos portales, principalmente en países como nosotros, que cualquier información que transmita una cadena internacional vinculada a Occidente y a los Estados Unidos, principalmente a Europa, la difunden de una vez y empiezan a crear un problema de opinión pública con relación a cualquier país que pueda tener intereses, conflictos contrarios. Pero yo no tengo información de las autoridades oficiales de China, ni mucho menos la OMS, porque la OMS lo que ha hecho es que le está pidiendo a China que le dé información de unas informaciones vinculadas a una enfermedad respiratoria, neumonía que se están presentando, pero ellos no pueden decir otras cosas. Entonces, eso es lo que más puedo decir. No hay datos específicos, evidentes, científicos, demostrados que hay un brote de neumonía en China que pone en juego el problema sanitario del mundo. ¿Significa esto entonces, doctor, que
no hay que preocuparse por un brote de neumonía que pueda traspasar las barreras internacionales, como se afirma desde China. Ahora mismo no hay datos que justifiquen eso, porque si nosotros pudiésemos justificar el problema sanitario con relación al área de incidencia desde el punto de vista epidemiológico, no solamente es el área asiático, es el área occidental, que es donde tenemos frontera nosotros. Y si tú te das cuenta, en Estados Unidos se mueren por enfermedades respiratorias cientos de gente al año y miles de gente se mueren. En República Dominicana no produce eso, porque las condiciones climatológicas de República Dominicana no es la de Occidente. O sea, nosotros tenemos un clima totalmente diferente a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, que no es República Dominicana. Sin embargo, nosotros nos preocupamos mucho por ese problema, pero aquí no se mueren cantidad de gente desde el punto de vista de esa importancia epidemiológica para usted llamar la atención, mucho menos en el caso de China. O sea, eso es una... siempre cualquier tipo de enfermedad hay que tener la atención, hay que llamarlo, pero hay que tener cuidado cómo se difunden las informaciones, porque me he dado cuenta que ya muchos medios están impulsando una información para crear, digo yo, no algún tipo de información específica, sino preocupaciones con relación a la supuesta enfermedad que se está generando en China, que puede convertirse en un problema de pandemia. Eso es preocupante. Y a la gente, más problemas que tenemos nosotros desde el punto de vista sanitario y económico, no pueden transmitirle una parrilla informativa de que se está generando una enfermedad en China, como que están ocultando una enfermedad que se está presentando en China que puede tener repercusiones internacionales. Hasta ahora no hay datos, yo no acostumbro a especular con informaciones, yo confirmo informaciones, y más en el ámbito de la salud, y por eso yo prefiero evidencia científica más que especulaciones informativas. A propósito del COVID, doctor, ya ha desaparecido por completo porque no se oye hablar de casos en República Dominicana y a nivel internacional se toca poco el tema. Bueno, porque ahí, como te decía, hay muchos intereses que están vinculados a muchas situaciones. El COVID existe, aquí se reportan casos de COVID en los boletines que el gobierno reporta por semana, te reporta 36 casos, 50 casos, no como dicen mucha gente que el COVID se va a quedar aquí para todo el tiempo, porque el COVID es una enfermedad que se prevé por vacuna. Todas enfermedades que son prevenidas por vacuna son susceptibles de erradicarse. Todo depende del país, que el sistema de salud que tenga. Porque si ese país no tiene un sistema de salud capaz de inmunizar el 95 y el 100%, el 98%, el 93% de su población, no va a erradicar ninguna enfermedad de prevenir por vacuna. Si solo vacuna el 70, el 60, el 50, el 75, siempre va a tener casos vinculados a esa enfermedad y de forma periódica brotes o epidemia en ese país. Como en el caso de República Dominicana, que su sistema de salud no es capaz de inmunizar de todas las enfermedades prevenibles por vacuna el 95% de la población. Por eso todavía aquí hay difteria, aquí hay tosferina, aquí hay tétano, todos esos tipos de enfermedades que se prevén con vacuna. ¿Por qué? Porque el país tiene un sistema de salud que no tiene capacidad de inmunizar el 95% de su población, que es donde tú erradicas la enfermedad a través de la vacunación. Entonces, es lo mismo que el COVID. El COVID no se ha ido, el COVID persiste desde el punto de vista epidemiológico, hay que tener atención porque es una enfermedad nueva, el tronco muta, genera variables diferentes, está la que más importancia le está dando de la Omicron. En Estados Unidos hay una de las variantes que son de las variantes nuevas que hay, que son de los que representan los mayores casos en Estados Unidos. Tenemos un contacto muy fluido. Tú sabes que aquí en el país hay dos mecanismos para evaluar el problema del COVID que se desarrolló, que es un mecanismo de la zona hotelera de turismo, que tiene un mecanismo de seguimiento, y otra la Comisión de Salud que hay que el gobierno creó. Entonces esos dos mecanismos emiten informaciones. La información del área turística nunca se dan, nunca se suministran. Aquí se están suministrando en el boletín que se hace semanalmente y se reportan una serie de casos. La tasa de positividad aquí está alrededor de un 1%, te implica a ti que no hemos resuelto el problema de la enfermedad, que la enfermedad está ahí y que hay que darle un seguimiento epidemiológico con fines de tratar de controlarla, porque no hemos podido eliminarla a través de la vacuna. Recuérdate que aquí se compraron alrededor de 32 millones de dosis de vacuna para vacunar a la población y protegerla con eso.
de muchas vacunas de esas se han dañado porque tiene un periodo de incubación. Aquí solamente hay alrededor de 16, 17 millones de dosis de vacunas que se aplicaron, no las 32. Aquí debe estar cubierto alrededor del 75% de la población. No es suficiente para eliminarse a través de vacunas. Entonces son parte de los elementos vinculados a la COVID. No se dan caso de información de COVID porque se quiere transmitir información que ya aquí no hay COVID, aquí hay COVID en República Dominicana, pero como estamos incluso en una epidemia de dengue, ahora de cólera, siempre se le pone más atención a los casos que se van presentando, a los problemas sanitarios que se van presentando, porque lamentablemente esa es la naturaleza del sistema que tenemos en el país. Ilustrativa, doctor, brillante, excelente su comparecencia, porque se necesita orientar a la población acerca de un elemento fundamental como es la salud y orientar a la ciudadanía acerca de la situación y el ambiente que se vive. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias, Yas. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo y salubrista. Proseguimos con nuestro contenido.